El aire en la pequeña habitación era una mezcla rancia de polvo, moho y la desesperación más absoluta. Isabel observaba a sus dos pequeños, acurrucados bajo una manta raída que ya no conseguía engañar al frío que se colaba por las grietas de las paredes. El llanto silencioso de su hijo menor, motivado más por el hambre que por el miedo, era una daga que se retorcía en su vientre, donde una nueva vida luchaba por crecer. La última moneda, gastada en un trozo de pan duro que apenas había calmado sus estómagos, había sellado su destino. Ya no quedaba nada. Nada, excepto la única decisión que la sociedad le había dejado, la más terrible y la única posible: ir al lugar que todos temían. El cortijo de las sombras. El nombre mismo era un murmullo de mal agüero en las bocas de los habitantes de Fuente Amarga, un lugar devorado por las malas hierbas y el olvido, cuyas paredes desconchadas, decían, albergaban el lamento eterno de una familia desaparecida décadas atrás. Le habían advertido, con esa falsa piedad que escondía un desprecio profundo, que buscar refugio allí era como abrazar a la propia muerte. Pero para Isabel, la muerte ya se paseaba por su casa, llevaba el rostro del hambre de sus hijos y el sonido hueco del viento en una despensa vacía. El cortijo no era una elección, era la única puerta que no le habían cerrado en la cara. Aún sentía el calor de las manos de Javier, su esposo, un hombre cuya única riqueza había sido un corazón noble y el sueño de ver crecer sus olivos. Una fiebre traicionera se lo había llevado, y con él se fueron la música, el pan seguro y el respeto de los demás. Lo que quedó fue el silencio, una viuda con dos niños y otro en camino, una mancha en la reputación inmaculada y conservadora del pueblo. La pérdida no fue solo de un amor, sino de un escudo que la protegía de la crueldad del mundo, una crueldad que ahora se mostraba sin disimulo. Esa crueldad tenía un origen, una sombra que se proyectaba desde la colina más alta. Don Ricardo Montenegro, el terrateniente, un hombre cuya alma era tan árida como las tierras que acaparaba. Isabel lo había visto pasar a veces, no en un simple coche, sino en su hispano-suiza reluciente, un palacio de metal y lujo que levantaba nubes de polvo a su paso, un polvo que parecía ahogar las esperanzas de los más humildes. Su indiferencia era un arma, y su poder el juez que había sentenciado a Isabel y a su familia al exilio y al olvido, pues una viuda sin recursos era una imperfección en su paisaje de orden y sumisión. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? Con la determinación que solo nace de la ausencia total de alternativas, Isabel envolvió a sus hijos en las mantas. En un pequeño atillo de tela guardó lo poco que poseían, una fotografía de Javier, un rosario de madera y el último mendrugo de pan. No hubo lágrimas, pues ya las había agotado todas en las noches de insomnio. En su lugar había una promesa silenciosa, un juramento hecho al alma de su esposo y a las vidas que dependían de ella. Sobrevivirían, cueste lo que cueste, encontrarían la manera de echar raíces en aquella tierra maldita. El camino hacia el cortijo fue un lento peregrinaje hacia el abismo. El sol de la tarde tenía el cielo de tonos anaranjados y violetas, una belleza cruel que contrastaba con la miseria de sus pasos. Cada ráfaga de viento parecía susurrar las historias de fantasmas que había oído, intentando hacerla retroceder. Pero el miedo a lo desconocido era insignificante comparado con el terror cierto de ver a sus hijos consumirse por el hambre. El peso de su vientre y el de la responsabilidad tiraban de ella hacia la tierra, pero el amor la empujaba hacia adelante, hacia las ruinas que se perfilaban en el horizonte. Y allí estaba. El cortijo de las sombras se alzaba como el esqueleto de un gigante olvidado, una silueta negra contra el crepúsculo. Las tejas rotas parecían dientes afilados y las ventanas vacías, cuencas oscuras que la observaban con una indiferencia milenaria. El olor a tierra húmeda y a podredumbre golpeó sus sentidos, un aroma de abandono y de tiempo detenido. Por un instante el terror heló su sangre, pero entonces la pequeña mano de su hija se apretó con fuerza contra la suya, y el mundo entero se redujo a ese simple gesto de confianza. Con un profundo suspiro que era mitad plegaria y mitad desafío, Isabel empujó la pesada puerta de madera, que se quejó con un chirrido agónico. Dio un paso hacia la oscuridad del interior, hacia un frío que no era solo físico, sino que parecía emanar de las propias paredes. Mal sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas, sino algo mucho más tangible y desagradable que cambiaría para siempre el destino de su familia. No siempre fue así. No siempre el frío fue un enemigo que se adhería a los huesos ni el hambre un animal agazapado en el vientre de sus hijos. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que el mundo de Isabel olía a pan recién hecho y a la tierra mojada que Javier labraba con sus propias manos.
Su hogar, aunque humilde, era un universo de calidez, donde las risas de sus pequeños, Ana y Mateo, eran la única melodía necesaria y la presencia de su esposo era un muro infranqueable contra cualquier adversidad del mundo exterior. Javier era un hombre forjado en la misma arcilla que sus olivos, fuerte y sereno. Su riqueza no se medía en fanegas de tierra ni en cuentas bancarias, sino en la devoción que sentía por su familia y en la honestidad de su sudor. Al atardecer, regresaba del campo con el sol pegado a la piel y una sonrisa que borraba cualquier rastro de fatiga. Para Isabel, el sonido de sus botas en el umbral era la promesa de que todo estaba bien, la confirmación de que su pequeño mundo estaba a salvo y en perfecto orden. Vivían en una pequeña casa de alquiler, propiedad del vasto imperio de don Ricardo Montenegro, una mota de polvo en el mapa de sus posesiones. Apenas eran conscientes de su existencia, salvo cuando su sombra se proyectaba sobre el pueblo. Lo veían pasar en su Bugatti Type 57, una bestia de cromo y laca negra que no rodaba, sino que se deslizaba sobre los caminos de tierra, humillando la pobreza del paisaje. Su mera presencia era un recordatorio de la distancia insalvable que existía entre su mundo de opulencia y el de ellos. La felicidad, sin embargo, es a menudo una frágil mariposa. Una tarde de otoño, Javier regresó a casa con un fuego extraño en la mirada y un temblor incontrolable en las manos. Lo que comenzó como un simple escalofrío se convirtió en una fiebre voraz, una bestia invisible que lo consumía desde dentro. Isabel luchó contra ella con todo lo que tenía: paños fríos, infusiones de hierbas amargas cuyas recetas se pasaban de madres a hijas y un torrente de plegarias que se perdían en el silencio de la noche. Los días se convirtieron en una vigilia borrosa, una pesadilla en la que el aroma a romero y tomillo fue sustituido por el olor agrio de la enfermedad. El calor del cuerpo de Javier se volvió un incendio que lo devoraba, y su fuerte voz se redujo a un murmullo febril, un eco de lo que había sido. Isabel veía cómo la vida se escapaba de él, como el agua se escurre entre los dedos, y una impotencia helada comenzó a anidar en su corazón, un presagio del invierno que se cernía sobre ellos. Y entonces, en una madrugada silenciosa, mientras la primera luz del alba tenía de gris el horizonte, el fuego se extinguió. Javier se fue sin hacer ruido, dejando tras de sí un vacío tan absoluto que parecía haber absorbido todo el aire de la habitación. Isabel se aferró a su mano, ya fría, negándose a aceptar la quietud de su pecho. El pilar de su vida se había derrumbado, y bajo los escombros solo quedaban ella, dos niños asustados y la semilla de una nueva vida que crecía ajena a la tragedia. El luto fue un manto pesado y oscuro. La pena inicial del pueblo, expresada en susurros y miradas compasivas, se evaporó con la misma rapidez que el rocío de la mañana. Pronto, esas miradas se cargaron de un juicio silencioso. Una viuda joven, con dos hijos y otro en camino, era un problema, una alteración en el orden natural de las cosas. Dejó de ser Isabel, la esposa de Javier, para convertirse simplemente en la viuda, una etiqueta que la despojaba de su identidad y la marcaba para el desprecio. Fue entonces cuando la verdadera naturaleza de don Ricardo Montenegro se reveló en toda su crueldad. No esperó a que la tierra sobre la tumba de Javier se asentara. Se presentó una mañana, no en persona, pues manchar el cuero de sus zapatos con el polvo de la desgracia ajena estaba por debajo de su estatus. Envió a sus capataces, dos hombres de rostro adusto y alma yerma, que llegaron montados en caballos que parecían tan arrogantes como sus jinetes. Traían consigo un libro de cuentas, un arma más letal que cualquier navaja. Hablaron de una pequeña deuda, un préstamo para la siembra, que Javier no había terminado de pagar. La cifra era irrisoria para un hombre cuya fortuna se contaba en palacios y fincas que se perdían en el horizonte, pero para Isabel era una soga al cuello. La deuda no era más que una excusa, un pretexto legal para ejecutar una sentencia que ya había sido dictada por la pura avaricia. Isabel suplicó, con la dignidad hecha jirones, le rogó que le dieran tiempo, que le permitieran trabajar para pagar lo que fuera. Les habló de sus hijos, del que aún no había nacido, apelando a una humanidad que ellos no poseían. Suplicó no por caridad, sino por una oportunidad, un resquicio de piedad en el muro de su indiferencia. Pero sus palabras rebotaban contra la mirada fría y vacía de los hombres, que solo veían en ella un obstáculo a eliminar.
La respuesta fue un gesto despectivo, una orden seca. Recoja sus cosas, don Ricardo quiere la casa libre para el mediodía. No hubo negociación ni compasión, fue la ejecución fría de una voluntad de poder. Isabel sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Aquella casa, el único refugio que le quedaba, el nido donde había tejido sus sueños junto a Javier, le estaba siendo arrancado con una brutalidad calculada y despiadada. El desalojo fue un espectáculo humillante, una obra de teatro cruel para el disfrute silencioso del pueblo. Mientras Isabel sacaba sus escasas pertenencias a la calle, sentía las miradas de sus vecinos clavadas en su espalda. Algunos apartaban la vista, avergonzados de su propia inacción. Otros observaban con una curiosidad morbosa, confirmando el destino que siempre habían augurado para los que se atrevían a ser felices con tan poco. Nadie ofreció una mano, nadie pronunció una palabra de aliento. Sus hijos, Ana y Mateo, no entendían lo que sucedía. Se aferraban a sus faldas, sus pequeños rostros contraídos por el miedo y la confusión. Veían sus juguetes, su cama, la silla donde su padre los sentaba en sus rodillas, todo apilado en el camino como basura. El llanto de Mateo era un cuchillo en el corazón de Isabel, un sonido que amplificaba su propia desesperación hasta convertirla en un grito mudo que le desgarraba la garganta. La humillación culminó cuando uno de los capataces, con una mueca de desprecio, arrojó al polvo el retrato de boda de Isabel y Javier. El cristal se hizo añicos, esparciendo miles de fragmentos que brillaron bajo el sol como lágrimas de diamante. En ese instante, algo se rompió dentro de Isabel. No fue solo un marco, fue el último vestigio de su vida anterior, la última prueba tangible de que una vez había sido amada y feliz. Observó el rostro sonriente de Javier, ahora expuesto y vulnerable sobre la tierra sucia. La rabia, una emoción que casi había olvidado, comenzó a arder bajo las cenizas de su dolor. Era una rabia fría y silenciosa, no dirigida a los brutos que tenía delante, sino al hombre que movía los hilos desde su mansión en la colina, al arquitecto de su miseria que ni siquiera se había dignado a presenciar la demolición de su vida. Cuando los hombres de Montenegro cerraron la puerta de la casa con un golpe seco y definitivo, el sonido resonó como el portazo del mundo entero en su cara. Se quedaron allí, en medio del camino, una madre y sus dos hijos, rodeados por los restos de su existencia. El sol del mediodía caía a plomo, pero Isabel sentía un frío glacial, el frío del abandono absoluto, de la soledad más profunda que un ser humano puede experimentar. Los vecinos se retiraron a sus casas, cerrando puertas y ventanas, borrando la escena de su conciencia. La calle quedó vacía, dejando a Isabel y a sus hijos como estatuas de una tragedia anónima. El polvo levantado por los caballos de los capataces comenzó a posar sobre sus muebles, sobre sus ropas, cubriéndolo todo con una fina capa de olvido, como si la propia tierra quisiera sepultar su dolor. Fue en ese momento de desolación total, con el sabor amargo de la humillación en la boca y el peso del mundo sobre sus hombros, cuando la promesa que le había hecho a Javier en su lecho de muerte regresó a ella con la fuerza de un juramento de sangre. Protegería a sus hijos, no importaba cómo, no importaba el precio, sobrevivirían, aunque para ello tuviera que caminar hacia las sombras. Recogió con cuidado el retrato roto del suelo, limpiando el polvo del rostro de su amado esposo con el borde de su vestido. Miró a sus hijos, sus ojos llenos de un miedo que ella debía transformar en esperanza. Se secó las lágrimas que no sabía que estaba derramando y levantó la barbilla. La mujer que suplicaba clemencia había muerto allí, en ese camino polvoriento. En su lugar había nacido otra, una forjada en la injusticia y alimentada por un amor inquebrantable. Esta memoria ardía ahora en su pecho mientras atravesaba el umbral del cortijo de las sombras. El frío del lugar abandonado no era nada comparado con el hielo que había sentido aquel día. La oscuridad de sus habitaciones no podía competir con la negrura de la crueldad humana que había experimentado. Cada paso que daba en el interior de aquellas ruinas no era una rendición, sino un acto de desafío. El recuerdo de la risa de Javier,
El tacto de su mano, el terror en los ojos de sus hijos y la mueca arrogante de los hombres de Montenegro se entrelazaron en su mente, convirtiéndose en un combustible inesperado. Ya no tenía nada que perder, y esa ausencia de miedo era su única posesión, su única arma. El cortijo no era una tumba, como decían en el pueblo, sería su fortaleza. Y desde allí, desde las ruinas de su vida y de aquel lugar maldito, comenzaría a construir su venganza y su redención. Las primeras horas tras el portazo del mundo fueron un limbo de incredulidad. Isabel se quedó inmóvil, rodeada por los despojos de su vida, mientras el sol comenzaba su lento descenso, tiñendo las nubes de un color anaranjado que parecía una burla a su desgracia. El frío no tardó en llegar, un frío que no nacía del aire, sino del suelo, subiendo por las plantas de sus pies y anidando en sus huesos como un presagio de la larga noche que les esperaba. Ana y Mateo, agotados por el llanto y la confusión, se durmieron sobre un colchón arrojado en la cuneta, ajenos por unas horas al abismo que se había abierto bajo ellos. Aquella primera noche al ras fue una lección de crueldad. Isabel los cubrió con la única manta que poseían, pero era un consuelo inútil contra la humedad que calaba la ropa y la piel. El viento, que antes era una canción en las noches de hogar, se convirtió en un aullido lastimero que arrastraba consigo el olor a polvo y a soledad. Isabel no durmió. Pasó la noche en vela, escuchando la respiración de sus hijos y el latido desbocado de su propio corazón, sintiendo cada estrella como un ojo indiferente que la juzgaba desde la inmensidad del cielo. Al amanecer, con los cuerpos entumecidos y el alma helado, comenzó su peregrinaje. El primer instinto fue buscar refugio en aquellos que antes llamaba vecinos, en las caras que habían compartido con él el pan y la sal en días más felices. Pero las puertas que antes se abrían con una sonrisa ahora permanecían herméticamente cerradas. A través de las ventanas veía sombras que se apartaban, rostros que se volvían para no cruzar su mirada con la de la miseria. La pobreza, descubrió con amargura, era una enfermedad contagiosa que todos temían. El hambre no tardó en hacer acto de presencia, convirtiéndose en un dolor sordo y constante en el vientre de sus hijos. Mateo, demasiado pequeño para comprender, solo lloraba con un gemido débil que partía el alma de Isabel en 1000 pedazos. Intentó pedir, suplicar por un trozo de pan en la puerta de la panadería, cuyo aroma a leña y masa recién horneada era una tortura insoportable. Pero el panadero, un hombre que debía favores a don Ricardo, desvió la mirada y negó con la cabeza, murmurando excusas sobre los malos tiempos. Cada negativa era un golpe, una nueva capa de humillación que se sumaba al peso de su pena. La caridad se había secado en Fuente Amarga, envenenada por el miedo al poder de Montenegro. Isabel ya no era una de ellos, era un espectro, un recordatorio incómodo de la fragilidad de sus propias vidas, una mancha en el paisaje de orden y sumisión que el terrateniente había impuesto. Su desgracia era un mal ejemplo, y nadie quería ser asociado con el fracaso. Durmieron en el umbral de la iglesia, buscando el amparo de un Dios que parecía haberse olvidado de ellos. El cura, un hombre de palabras piadosas y corazón cobarde, les ofreció una oración, pero no un techo. Les habló de la resignación y de las pruebas divinas, mientras el frío de la piedra se filtraba en sus ropas y el hambre retorcía sus entrañas. Isabel escuchó sus palabras vacías, sintiendo cómo la fe, que había sido su consuelo, se desmoronaba como un castillo de arena. Fue allí, acurrucada junto a sus hijos en la penumbra del atrio, mientras la luna dibujaba siluetas fantasmales en el suelo, donde escuchó por primera vez el susurro. Eran dos ancianas que volvían a sus casas, hablando en voz baja, creyéndose a salvo de oídos indiscretos. Hablaban de ella, de la pobre viuda de Javier y de su terrible destino. Fue entonces cuando una de ellas pronunció el nombre que se convertiría en su única y aterradora posibilidad. «Solo le queda el cortijo de las sombras», dijo la mujer con un escalofrío en la voz. «El lugar está maldito. Dicen que nadie que entra allí vuelve a ser el mismo». La otra se santiguó, añadiendo que era preferible la muerte a buscar refugio entre paredes que guardaban el eco del dolor y la locura de los que allí perecieron.
Mencionaron a una familia desaparecida, a lamentos en las noches sin luna y a una frialdad que no era de este mundo. Para las ancianas, el cortijo era el final, un sinónimo del infierno en la tierra. Pero para Isabel, en la profundidad de su desesperación, esas palabras no sonaron como una advertencia, sino como una dirección. Un lugar maldito, un lugar que todos temían. Un lugar, por tanto, donde nadie iría a buscarla, donde el largo brazo de don Ricardo Montenegro no se atrevería a llegar. Un lugar donde la crueldad de los vivos quizás no pudiera alcanzarla. La idea echó raíces en su mente agotada, una semilla oscura que prometía un fruto incierto. ¿Qué era la maldición de unos fantasmas comparada con la certeza de ver morir de hambre a sus hijos? ¿Qué terror podía albergar una casa abandonada que superara el pánico de no tener un mañana? El miedo a lo desconocido palidecía frente al horror de lo que ya estaba viviendo, de la lenta agonía a la que habían sido condenados. Una historia de coraje como esta merece ser contada, merece que su luz llegue a otros corazones. Si sientes en tu pecho la injusticia que ahoga a Isabel, comparte este relato, deja tu apoyo sea el eco de su esperanza. Acompáñanos hasta el final de este viaje para descubrir si el amor de una madre, por sí solo, es capaz de desafiar al mundo entero y encontrar la vida en el corazón de la muerte. Esa noche, mientras sus hijos dormían un sueño inquieto, Isabel tomó su decisión. No fue una elección hecha con la razón, sino con el instinto más primario y poderoso que existe, el de una madre dispuesta a todo por proteger a sus cachorros. Miró sus rostros pálidos a la luz de la luna, la inocencia de sus pestañas sobre sus mejillas sucias de polvo y lágrimas, y sintió nacer en su interior una fuerza que no sabía que poseía. Se levantó antes del alba, con la rigidez del frío metida en cada articulación. Despertó a los niños con una suavidad que desmentía la tempestad de su alma. No les explicó a dónde iban, solo les prometió un techo. Les habló de una casa grande donde podrían correr y estar a salvo, tejiendo una fantasía para protegerlos de la cruda realidad de su destino. No miró atrás. Dejar Fuente Amarga no fue un acto de huida, sino de liberación. Cada paso que la alejaba de aquellas calles silenciosas y aquellas puertas cerradas era un paso hacia la recuperación de su dignidad. Dejaba atrás la humillación, el juicio y la falsa piedad de un pueblo que había elegido la cobardía por encima de la compasión. El camino al cortijo era un sendero apenas transitado que ascendía por una colina olvidada. El aire se volvía más frío, más denso, y el paisaje, antes de olivos cuidados, se transformaba en un terreno salvaje de matorrales y árboles retorcidos que parecían garras tratando de atrapar el cielo. El silencio era casi total, roto solo por el graznido de algún cuervo y el sonido de sus propios pasos sobre la tierra seca. Con cada metro que avanzaba, sentía el peso de las leyendas que había oído. Imaginaba los lamentos, las sombras que se movían por las esquinas del ojo, pero seguía adelante. El miedo era un pasajero en su viaje, pero el amor por sus hijos era el timón. El peso del bebé que crecía en su vientre era un recordatorio constante de por qué no podía rendirse, de que luchaba no solo por el pasado y el presente, sino también por un futuro que se negaba a dar por perdido. Finalmente, al coronar la última loma, lo vio. El cortijo de las sombras se recortaba contra el cielo grisáceo del amanecer, más que una casa, el esqueleto de un sueño roto. Era una visión desoladora, una promesa de ruina y abandono. Cualquier otra persona habría dado media vuelta, pero Isabel vio algo más. Vio muros, vio un techo, aunque estuviera roto. Vio la única esperanza que le quedaba al mundo. El umbral del cortijo de las sombras no era una entrada, sino la garganta de una bestia dormida. Al empujar la puerta, un aliento gélido y fétido se abalanzó sobre ellos, una mezcla nauseabunda de madera podrida, excrementos de alimañas y el olor inconfundible del tiempo estancado. La oscuridad del interior era casi sólida, un manto que se tragaba la luz del crepúsculo y prometía un frío que iba más allá de la simple ausencia de calor.
Isabel sintió el cuerpo menudo de Ana temblar contra su pierna, mientras Mateo escondía el rostro en los pliegues de su falda, ahogando un sollozo. Avanzó un paso, y el suelo crujió bajo sus pies con una protesta agónica. El sonido rebotó en el silencio opresivo del gran salón, un espacio cavernoso donde las telarañas colgaban del techo como sudarios grises, y los muebles rotos, cubiertos por una gruesa capa de polvo, parecían los huesos de criaturas prehistóricas. Un único rayo de luna, filtrándose por un agujero en el tejado, iluminaba una columna de polvo danzante, partículas de un pasado descompuesto que ahora respiraban como si fuera aire. La primera noche fue un descenso a las profundidades del miedo. Isabel encontró el rincón menos expuesto de la cocina, donde los muros, aunque manchados de hollín y humedad, parecían más sólidos. Barrió el suelo con una rama seca, creando un pequeño claro en la inmundicia. Allí se acurrucaron los tres, envueltos en su única manta, escuchando la sinfonía de la desolación. El ulular del viento en la chimenea, el correteo de ratas entre las paredes y los gemidos de la vieja estructura, que se quejaba como un anciano en su lecho de muerte. Isabel no durmió. Con los ojos abiertos en la oscuridad, montó guardia contra terrores reales e imaginarios. Cada sombra que se movía era el fantasma de la leyenda, cada crujido un intruso. Pero su mayor miedo no tenía forma. Era el frío que se apoderaba de los cuerpos de sus hijos. Un frío que sentía como un fracaso personal, una prueba de su incapacidad para ofrecerles el más básico de los consuelos. Apretó contra su vientre al hijo que aún no había nacido, rogándole en silencio que le diera la fuerza que a ella le faltaba. El alba trajo consigo una luz gris y despiadada, que no ofrecía consuelo, solo revelaba la verdadera magnitud del desastre. Las paredes estaban cubiertas de un moho verdinegro que parecía respirar, el yeso se caía a pedazos mostrando los huesos de adobe y piedra, y el aire era tan denso que casi se podía masticar. La tarea que tenía por delante era hercúlea, un océano de abandono que amenazaba con ahogarla antes si siquiera empezar a nadar. Pero la visión de los rostros pálidos y asustados de sus hijos encendió en ella una llama de furia desafiante. Comenzó por lo más esencial, el agua. El pozo del patio, tal y como le habían dicho, estaba seco, su brocal cubierto de maleza y su interior un pozo de oscuridad silenciosa. La desesperación comenzó a arañar su garganta, pero recordó un pequeño arroyo que había visto a más de 1 kilómetro de distancia durante su ascenso. Con 2 cubos oxidados que encontró en un cobertizo, emprendió un viaje que se convertiría en su rutina diaria, un peregrinaje agotador por un bien tan preciado como el oro. Los días se convirtieron en una batalla incesante contra la suciedad y el caos. Sus manos, que una vez fueron suaves, se llenaron de astillas, cortes y callos. Luchó contra nidos de ratas, ahuyentó murciélagos de las vigas y arrancó con sus propias manos las malas hierbas que habían invadido el suelo de las habitaciones. Cada metro cuadrado de espacio limpio era una victoria, una pequeña porción de territorio reconquistada a la desolación, un acto de fe en un futuro que aún no podía vislumbrar. La comida era una obsesión constante. El último trozo de pan desapareció el segundo día. Isabel aprendió a buscar lo que la tierra ofrecía con tacañía, raíces amargas, algunas bayas silvestres que recordaba de su niñez y los huevos de algún nido de pájaro que descubría por casualidad. El hambre era un dolor físico, un calambre perpetuo en el estómago que la debilitaba, pero lo soportaba en silencio, repartiendo entre sus hijos cualquier bocado comestible que lograba encontrar. Las noches seguían siendo el peor enemigo. El cortijo parecía cobrar vida en la oscuridad. Los sonidos se magnificaban y la imaginación, alimentada por el cansancio y el hambre, poblaba los pasillos vacíos con los fantasmas de las historias del pueblo. Isabel les cantaba a sus hijos viejas nanas con una voz que intentaba sonar serena, construyendo una frágil burbuja de normalidad en el corazón del abandono, protegiéndolos con el sonido de su amor de los susurros de la casa. Hablaba a mucho con Javier, susurrando al aire de la noche como si él pudiera escucharla. Le contaba sus pequeños triunfos, sus miedos más profundos, y le pedía perdón por haberlos llevado a aquel lugar.
Eran conversaciones unilaterales que la mantenían cuerda, que le recordaban por qué luchaba. La memoria de su esposo no era un fantasma que la atormentaba, sino un ancla que la mantenía firme en medio de la tempestad de la desesperanza. Poco a poco, una pequeña parte del cortijo comenzó a parecerse a un hogar. La cocina, una vez limpia de la peor suciedad, se convirtió en su refugio. Una fogata en el viejo hogar de leña no solo les daba calor, sino que su luz danzante mantenía a raya las sombras más profundas y el crepitar de las llamas era una compañía en el abrumador silencio. Isabel incluso encontró un viejo jergón relleno de paja seca, un lujo inimaginable que les permitió no volver a dormir sobre la tierra fría. Las semanas pasaron en un ciclo monótono de trabajo agotador y supervivencia precaria. La esperanza de Isabel, aunque nunca se extinguió, comenzaba a desgastarse como la tela de su vestido. Su embarazo avanzaba, y el peso en su vientre era un recordatorio constante del tiempo que se agotaba. Necesitaba algo más, una señal, una pequeña grieta de luz en la oscuridad que la envolvía. Necesitaba un milagro. El milagro llegó un mediodía de calor sofocante, bajo la forma de un sonido sordo. Isabel estaba despejando el suelo de una pequeña bodega anexa a la cocina, un cubículo oscuro y húmedo cuyo suelo era de tierra apisonada. Su intención era convertirlo en un lugar fresco para almacenar el agua y las pocas raíces que encontraba. El trabajo era lento y agotador. La tierra compactada por décadas de abandono se resistía a cada golpe del viejo pico que había encontrado. Estaba a punto de rendirse, con el sudor cegándola y el cuerpo temblando de fatiga, cuando el pico golpeó algo. No fue el sonido agudo y vibrante de la piedra, ni el ruido sordo de la tierra. Fue un toc hueco, un sonido orgánico, como si hubiera golpeado un ataúd de madera. El eco del golpe pareció quedarse suspendido en el aire denso de la bodega, un sonido anómalo que hizo que el corazón de Isabel se detuviera por un instante. La curiosidad, una emoción que creía haber perdido, se apoderó de ella, barriendo el cansancio. Se arrodilló sobre la tierra húmeda y fría y comenzó a apartarla con las manos. La tierra estaba suelta en esa zona, como si hubiera sido removida hacía mucho tiempo. Sus dedos, agrietados y sucios, escarbaron con una urgencia febril, sintiendo la promesa de algo oculto bajo la superficie, un secreto que había esperado pacientemente en la oscuridad. Entonces sus uñas rozaron una superficie lisa y pulida. No era la aspereza de la piedra ni la rugosidad de una raíz, era madera. Con el pulso acelerado, despejó la tierra circundante con cuidado, revelando lentamente el contorno de su hallazgo. Era una caja, no muy grande, hecha de una madera oscura y veteada, que incluso cubierta de tierra, dejaba entrever una artesanía exquisita. Una pequeña cerradura de latón, ahora verde por la oxidación, brillaba débilmente a la luz que entraba por la puerta. Con un esfuerzo que le dejó sin aliento, logró desenterrar la caja por completo. Era más pesada de lo que aparentaba, no solo por su contenido, sino por el peso de los años que llevaba sepultada. La sostuvo entre sus manos, sintiendo el frío de la madera y la vibración de un misterio antiguo. Por un momento, el miedo la paralizó. ¿Qué secretos guardaba aquel lugar? ¿Era aquello parte de la maldición de la que todos hablaban? Pero la necesidad era más fuerte que el miedo. Llevó la caja a la cocina, al único rincón que consideraba suyo, y la depositó sobre una mesa improvisada con dos viejos cajones. La limpió con un trozo de tela, revelando la belleza de la madera de olivo, finamente tallada con motivos florales casi borrados por el tiempo. La cerradura estaba sellada por el óxido y la tierra, un guardián silencioso de lo que fuera que contuviera. No tenía llave. Buscó una pierra afilada y con dedos temblorosos forzó el pequeño mecanismo. Dudó de instante, conteniendo la respiración, como si estuviera a punto de cometer una profanación. El destino de su familia podía depender de lo que hubiera dentro, para bien o para mal. Con un último impulso de determinación, hizo palanca. La cerradura cedió con un chasquido seco que resonó en la cocina como un disparo. Levantó la tapa lentamente. Un aroma a tiempo detenido, a papel viejo, a lavanda seca y a una tristeza insondable se liberó y llenó el aire. Isabel asomó la cabeza, esperando encontrar monedas de oro, joyas, cualquier cosa que pudiera comprarles comida y seguridad. Pero el contenido de la caja era mucho más desconcertante y a la vez infinitamente más valioso. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, no había riqueza material. Lo primero que vio fue un pequeño diario, encuadernado en cuero agrietado, con las páginas amarillentas y frágiles.
A su lado, un único pendiente de perla, pequeño y luminoso, que parecía absorber la escasa luz de la estancia. Y debajo de todo, una fotografía en sepia, desvaída por los años, que le robó el alma. En la fotografía posaba una mujer de una belleza melancólica, con unos ojos oscuros y profundos que parecían mirar directamente a través del tiempo, cargados de una pena inmensa. A su lado, aferrado a su mano, había un niño pequeño, de no más de 4 años, cuyo rostro era una mezcla de seriedad e inocencia. La imagen era un eco silencioso de una vida interrumpida, un fantasma de papel y plata. Isabel tomó la fotografía con un cuidado reverencial. Observó el rostro de aquella mujer desconocida, y en la profundidad de su mirada triste vio un reflejo de su propia soledad, de su propia lucha desesperada por proteger a sus hijos en un mundo hostil. Aquella mujer no era un espectro de una leyenda, había sido real. Había amado, había sufrido y había escondido sus tesoros más preciados bajo el suelo que ahora Isabel pisaba. Entonces un sollozo se escapó de su garganta, un sonido desgarrado que no nacía de la decepción, sino de algo mucho más profundo. Las lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas no eran por la ausencia de un tesoro que la salvara, sino por el hallazgo de una historia que se negaba a morir. Estaba llorando por la mujer de la fotografía, por su hijo perdido, por el pendiente solitario que hablaba de una pérdida irreparable. No había encontrado oro, pero había encontrado algo mucho más poderoso, un vínculo, una conexión con el alma de aquella casa, con el dolor que impregnaba sus muros. Se sintió menos sola, como si el espíritu de aquella mujer, Leonor, la dama de luto, le hubiera entregado el testigo de su propia resistencia. Aquella caja no contenía la solución a sus problemas, pero sí la llave para entenderlos. Sostuvo el pequeño diario en sus manos, sintiendo el peso de las palabras no leídas. Aquellas páginas frágiles contenían la verdad sobre el cortijo de las sombras, una verdad que intuía que era mucho más terrible y humana que cualquier cuento de fantasmas. El brillo que la había hecho llorar no era el del metal precioso, sino el de la empatía, el de reconocer su propio corazón roto en los vestigios de otra mujer. En ese momento, en la cocina polvorienta de una casa en ruinas, Isabel comprendió que el verdadero tesoro no era algo que se desentierra, sino algo que se descubre dentro de uno mismo. Y el diario de Leonor lo supo con una certeza absoluta. Era el mapa que la guiaría, no hacia una fortuna, sino hacia la fuerza que necesitaba para forjar la suya propia, para reescribir el final de la historia de abandono que ambas compartían. El milagro del cortijo de las sombras no tardó en convertirse en leyenda. El hilo de agua que Isabel había devuelto a la vida se transformó en un arroyo, y el arroyo en un murmullo de vida que reverdeció la tierra a su alrededor. Un huerto imposible comenzó a brotar junto a los muros desconchados, y un manto de hierba fresca y vibrante se extendió donde antes solo había polvo y espinas. Desde la lejanía de Fuente Amarga, aquel oasis de verdor en mitad de la colina maldita era una anomalía, un prodigio que desafiaba toda lógica y alimentaba la imaginación de los ociosos. La historia del agua era demasiado simple, demasiado pura para un pueblo acostumbrado a la amargura. Pronto, el susurro se convirtió en un rumor, y el rumor en una certeza febril. La viuda no había encontrado agua, sino un tesoro, oro moro, joyas de la familia desaparecida, un cofre repleto de doblones que le permitía comprar la vida que brotaba de la tierra. La envidia, esa serpiente silenciosa, comenzó a deslizarse por las calles del pueblo, envenenando el milagro y transformándolo en un secreto codiciado. El veneno, como era de esperar, no tardó en llegar a los oídos de don Ricardo. Se lo contó uno de sus capataces, con la voz cargada de codicia y servilismo, mientras el terrateniente pulía una de sus escopetas de caza con incrustaciones de plata en el salón de su opulenta mansión. La idea de que aquella mujer insignificante, aquella mota de polvo que él mismo había barrido de su camino, hubiera encontrado una fortuna en la tierra que él despreciaba, fue más que una afrenta, fue una blasfemia contra el orden natural de su mundo. La rabia de don Ricardo fue un fuego frío y calculador. Su universo se regía por una ley simple. Todo lo que brillaba bajo el sol de aquellas tierras, por derecho de poder y linaje, le pertenecía. El tesoro de la viuda era por tanto un robo, una insolencia que debía ser castigada con la misma crueldad con la que había sido despojada de su hogar.
No creía en maldiciones ni en fantasmas, solo en el poder tangible del oro y en la debilidad de quienes no lo poseían. Aquella tarde, el silencio del cortijo fue profanado por un rugido mecánico que ascendía por la colina. No era el trote arrogante de los caballos de sus capataces, sino algo mucho más imponente, una declaración de poderío. El Hispano Suiza de don Ricardo, una carrocería de ébano y cromo pulido que valía más que todas las casas de Fuente Amarga juntas, apareció en el sendero como una aparición de otro mundo, levantando una nube de polvo que intentó asfixiar el incipiente verdor del huerto de Isabel. Isabel sintió el temblor de la tierra antes de oír el motor. Salió al umbral, con el corazón martillándole en el pecho, y vio cómo la bestia de metal se detenía a pocos metros de su puerta. Don Ricardo descendió del vehículo con la parsimonia de un rey visitando sus más míseros dominios. Vestía un traje de lino impecable, y el sol se reflejaba en sus zapatos de cuero italiano, tan lustrosos que parecían insultar la humildad de la tierra que pisaban. A su lado, sus dos capataces de siempre, con el rostro adusto y las manos cerca de las armas que portaban al cinto. Sus hijos, que jugaban cerca del pozo, corrieron a refugiarse tras sus faldas, sus pequeños rostros pálidos de terror. Isabel los rodeó con sus brazos, convirtiendo su propio cuerpo en un escudo. Pero la mujer que se enfrentaba a don Ricardo ya no era la viuda desamparada que había suplicado clemencia meses atrás. En sus ojos no había miedo, sino la calma gélida de quien ha mirado al abismo y ha decidido no saltar. En sus manos no sostenía un arma, pero en su corazón ardía el fuego del secreto de Leonor. «Vaya, vaya», comenzó don Ricardo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos de reptil. Su mirada recorrió con desprecio el huerto, el agua que corría fresca, los muros remendados del cortijo. «Parece que la tierra maldita ha sido generosa contigo, viuda. Demasiado generosa, diría yo. Cuentan en el pueblo que has encontrado algo más que raíces y piedras en mis tierras». El posesivo, mis tierras, fue una daga lanzada con precisión. «Estas tierras no son suyas, don Ricardo», respondió Isabel, y su voz, aunque suave, resonó con una autoridad inesperada que sorprendió a los tres hombres. «Las compré con el poco dinero que su codicia me dejó. Son mías, y lo que brota de ellas es fruto de mi trabajo, no de su fortuna». Cada palabra era una piedra, pequeña pero sólida, con la que construía su defensa. El capataz más corpulento dio un paso al frente, con una mueca amenazante. «No le hables así a don Ricardo, insolente. Sabemos que has encontrado algo, un tesoro, y has venido a esconderlo aquí, como una rata. Dánoslo por las buenas, y tal vez don Ricardo te permita seguir viviendo en esta posilga». La amenaza era clara, directa, envuelta en el hedor de la violencia contenida. Isabel ni siquiera lo miró. Sus ojos permanecieron fijos en los de don Ricardo, desafiando al titiritero, no a sus marionetas. Sintió el pequeño diario de Leonor, que ahora llevaba siempre consigo cosido en un bolsillo interior de su vestido como un corazón adicional que le infundía valor. Era el momento de honrar la memoria de la mujer que le había legado su lucha. «Se equivoca», dijo Isabel, dando un paso al frente, interponiéndose aún más entre los hombres y sus hijos. «No he encontrado oro, he encontrado algo mucho más valioso. He encontrado la verdad, he encontrado una historia que lleva mucho tiempo esperando a ser contada. La historia de una mujer llamada Leonor». El nombre flotó en el aire, cargado de décadas de silencio y dolor. Don Ricardo parpadeó, una reacción casi imperceptible, pero para Isabel fue como el estruendo de un trueno. Vio una fisura en la máscara de arrogancia, un atisbo de una vieja inquietud que creía enterrada para siempre. El nombre de Leonor era la llave que abría la cripta de los secretos de su familia. «No sé de qué estupideces me hablas, Ciceo él», pero su voz había perdido parte de su aplomo. «¿Crees que puedes asustarme con cuentos de fantasmas? Quiero lo que has encontrado, ahora, o juro por mi apellido que arrancaré esta casa piedra por piedra y te echaré de aquí con tus bastardos para que te coman los buitres». La mención a sus hijos encendió la última brasa de rabia en el alma de Isabel. La calma se transformó en un acero afilado. «Mi hijo nacerá en esta casa, como debió nacer el de ella.
El tesoro que busca no está bajo tierra, don Ricardo, está en el agua que su padre robó a esta finca secando el manantial para comprarla por una miseria. El agua cuya existencia prueba la verdadera naturaleza de la fortuna de los Montenegro. El rostro de don Ricardo perdió todo su color. La referencia al manantial, al pecado original sobre el que se había construido su imperio, fue un golpe directo a los cimientos de su identidad. Aquel era un secreto familiar, una leyenda susurrada de padres a hijos, la fuente empozonada de su riqueza y poder. Que aquella mujer, aquella nadie, lo supiera, era imposible, era inconcebible. Mientes, graznó, pero la palabra sonó hueca, una defensa desesperada. Sus capataces lo miraron, confundidos, sintiendo por primera vez la incertidumbre de su patrón. El poder que emanaba de él comenzaba a vacilar, como la llama de una vela en una corriente de aire. «Tengo su diario», continuó Isabel, implacable. Leonor lo escribió todo. Habla de la crueldad de su marido, de la codicia de un joven Ricardo que la visitaba por las noches. Y habla de los documentos que probaban la propiedad del manantial, documentos que escondió. Ella lo llamaba la verdadera herencia de esta tierra. Quizá esos papeles valgan más que cualquier tesoro, ¿no cree? Cada palabra era un clavo en el ataúd de la arrogancia de don Ricardo. Isabel estaba faroleando, no tenía los documentos, solo el diario. Pero en la mente del terrateniente, culpable y paranoico, la posibilidad era suficiente para desatar el pánico y la ruina. La ruina de su apellido, el desmoronamiento de su legado, todo pendía de la palabra de aquella viuda. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente, su voz reducida a un susurro ronco. La pregunta era una rendición. Por primera vez en su vida, don Ricardo Montenegro, el dueño de vidas y haciendas, estaba negociando desde una posición de debilidad. Había perdido el control de la narrativa. Isabel lo observó, viendo no a un monstruo, sino a un hombre patético, encadenado a los crímenes de su pasado. No sintió triunfo, solo una profunda y amarga piedad. «Quiero lo que es mío», declaró con una sencillez demoledora. «Quiero que me dejen en paz. Quiero que mi hijo nazca y crezca en esta tierra sin tener que temer nunca más su sombra. No volverá a poner un pie aquí, ni usted ni sus hombres». Hubo un largo silencio, denso y pesado. Solo se oía el viento que soplaba suavemente entre las hojas del huerto y el murmullo del agua corriendo por el pozo. Un sonido que para don Ricardo era ahora el eco de su derrota. Miró a Isabel, a la determinación inquebrantable en sus ojos, y supo que había perdido. No podía matarla, no sin arriesgarse a que el secreto saliera a la luz. El diario, los documentos, podían estar en cualquier parte. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta. Con la espalda encorvada, despojado de toda su majestuosidad, caminó hacia su reluciente hispano-suiza, que ahora parecía un carruaje fúnebre. Sus hombres, desconcertados, lo siguieron como perros sin amo. El rugido del motor al arrancar fue el sonido de una retirada humillante, el estertor de un poder que se había demostrado hueco. Isabel se quedó de pie, viendo cómo la nube de polvo se alejaba. «Quiero lo que es mío», declaró con una sencillez demoledora. «Quiero que me dejen en paz. Quiero que mi hijo nazca y crezca en esta tierra sin tener que temer nunca más su sombra. No volverá a poner un pie aquí, ni usted ni sus hombres». Hubo un largo silencio, denso y pesado. Solo se oía el viento que soplaba suavemente entre las hojas del huerto y el murmullo del agua corriendo por el pozo. Un sonido que para don Ricardo era ahora el eco de su derrota. Miró a Isabel, a la determinación inquebrantable en sus ojos, y supo que había perdido. No podía matarla, no sin arriesgarse a que el secreto saliera a la luz. El diario, los documentos, podían estar en cualquier parte. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta. Con la espalda encorvada, despojado de toda su majestuosidad, caminó hacia su reluciente hispano-suiza, que ahora parecía un carruaje fúnebre. Sus hombres, desconcertados, lo siguieron como perros sin amo. El rugido del motor al arrancar fue el sonido de una retirada humillante, el estertor de un poder que se había demostrado hueco. Isabel se quedó de pie,
viendo cómo la nube de polvo se alejaba colina abajo hasta desaparecer. El aire volvió a ser puro, limpio. El sol de la tarde caía sobre su rostro, y por primera vez desde la muerte de Javier sintió su calor no como una carga, sino como una caricia. Abrazó a sus hijos con fuerza, hundiendo el rostro en sus cabellos, y respiró hondo el aroma a tierra húmeda y a esperanza. No había ganado una fortuna, no se había hecho rica, pero había conseguido algo infinitamente más preciado. Había conquistado su libertad, había defendido su hogar, había honrado la memoria de una mujer olvidada y había asegurado un futuro para la vida que crecía en su interior. En el silencio del cortijo de las sombras, la justicia por fin había encontrado su voz. La derrota de don Ricardo no fue un estruendo, sino un derrumbe silencioso, la implosión de un orgullo construido sobre cimientos de arena. Se quedó inmóvil, con el rostro contraído en una máscara de incredulidad, mientras las palabras de Isabel desmantelaban el armazón de su poder pieza por pieza. El nombre de Leonor y el secreto del agua eran fantasmas resucitados, espectros de un pasado culpable que venían a reclamar su deuda. Por primera vez en su vida, el hombre que compraba voluntades y silenciaba verdades se encontró desarmado ante la única moneda que no poseía, la legitimidad. Isabel sintió cómo el miedo que la había atenazado durante meses se transmutaba en una serenidad gélida, una fuerza que no era suya, sino prestada de la mujer del diario. Sentía el peso del pequeño libro de cuero contra su piel, un talismán que contenía no solo tinta y papel, sino el eco de una injusticia que ahora encontraba en ella su voz. No luchaba por un tesoro de oro, sino por la dignidad robada a dos familias, la de Leonor y la suya propia, unidas por el mismo yugo de la tiranía. Con un último espasmo de su antigua arrogancia, el terrateniente intentó articular una amenaza, pero de su garganta solo brotó un graznido ahogado. Sus capataces, aquellos brutos que solo entendían el lenguaje de la fuerza, lo miraron con desconcierto, percibiendo por primera vez la fragilidad de su amo. El poder de don Ricardo, como una ilusión óptica, se desvanecía bajo la luz cruda de la verdad, revelando al hombre pequeño y asustado que se escondía tras su fortuna y su apellido. «No quiero su dinero, don Ricardo», afirmó Isabel, y su voz, aunque tranquila, cortó el aire como el filo de una navaja. «Quiero la paz que nos ha robado. Quiero que esta tierra, que ahora es legalmente mía, quede libre de su sombra para siempre. No volverá a pisarla jamás. Considere el diario de Leonor y mi silencio como el único trato que le ofreceré en mi vida, un trato mucho más generoso del que su familia le ofreció a ella». Fue el final. La humillación era un veneno que recorría las venas de Montenegro, más potente que cualquier ira. Sin pronunciar palabra, con la espalda encorvada por un peso invisible, se dio la vuelta. Aquel paseo de regreso a su Hispano-Suiza, el brillante ídolo de su estatus, fue la caminata más larga y amarga de su existencia. Cada paso sobre la tierra que ahora le estaba vedada era una claudicación, la admisión pública de que su poder tenía un límite, y ese límite era la voluntad de una viuda indefensa. El rugido del motor de lujo fue un sonido obsceno en la quietud del campo, el estertor de una bestia herida que huía para lamerse las heridas en la soledad de su guarida. Isabel permaneció de pie, con sus hijos aferrados a sus piernas, hasta que la nube de polvo se disipó en el horizonte, y el silencio, ahora un manto de paz y no de opresión, volvió a envolver el cortijo. Solo entonces se permitió caer de rodillas, abrazando a sus pequeños mientras las lágrimas por fin lavaban los últimos vestigios del miedo. Los años, como el agua fresca del manantial, fluyeron con una generosidad reparadora. El tiempo, que antes había sido un enemigo que traía frío y hambre, se convirtió en un aliado que tejía un tapiz de vida y prosperidad sobre las ruinas del abandono. El cortijo de las sombras perdió su nombre ominoso en el murmullo de los arroyos y el canto de los pájaros, renaciendo como el cortijo del manantial, un oasis de un verde imposible que se distinguía desde leguas a la redonda como un faro de esperanza. El olor a mojo y a podredumbre fue reemplazado por el aroma del pan horneado en un horno de leña reconstruido, por la fragancia de los jazmines que Isabel plantó junto a la puerta, y por el perfume de la tierra fértil tras la lluvia.
Las risas de los niños sustituyeron a los lamentos del viento en las tejas rotas, y la luz del sol, que antes entraba por los agujeros del techo, ahora se filtraba a través de las hojas de una parra frondosa que daba sombra al porche. Isabel ya no era la viuda, una figura de lástima y marginación. Se convirtió en doña Isabel del Cortijo, una mujer cuya sabiduría silenciosa era tan respetada como el agua de su pozo. La gente de Fuente Amarga, que antes le había cerrado sus puertas, ahora subía a la colina en busca de sus consejos sobre la siembra, de un esqueje de sus rosales o simplemente para sentir la paz que emanaba de aquel lugar. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada junto al fuego, un cuento sobre la resiliencia y la justicia divina. Sus hijos, Ana y Mateo, crecieron con la espalda recta y la mirada limpia, sus recuerdos del hambre y el miedo borrados por años de abundancia y amor. Y con ellos creció Javier, el hijo que nació en el Cortijo una noche de primavera, un niño que llevaba el nombre de su padre y la fortaleza indomable de su madre. Ellos eran el verdadero tesoro desenterrado, la cosecha más valiosa de aquella tierra redimida, la prueba viviente de que el amor era capaz de hacer florecer el desierto. De don Ricardo Montenegro apenas se volvió a saber. Las historias sobre su humillación se extendieron como una plaga, minando la base de su poder, que no era el dinero, sino el miedo que inspiraba. Se recluyó en su inmensa mansión, un palacio de mármol y silencio, rodeado de una opulencia que ya no podía comprarle el respeto de nadie. Envejeció solo, prisionero de sus fantasmas, descubriendo con amargura que la riqueza sin honor no es más que una jaula dorada. El contraste entre sus vidas era la moraleja final de la historia. Su mansión, con sus salones vastos y vacíos, era un mausoleo de la soledad. El Cortijo de Isabel, con sus muros imperfectos y sus habitaciones llenas de vida, era un santuario del amor familiar. Don Ricardo poseía la tierra, pero Isabel le pertenecía. Él tenía sirvientes, ella tenía una comunidad. Él tenía oro, pero ella poseía una riqueza que el dinero jamás podría comprar. Isabel nunca olvidó. Cada atardecer honraba la memoria de su esposo Javier, no con lágrimas de pena, sino con la sonrisa serena de quien ha cumplido una promesa. Y a menudo, en la quietud de la tarde, se sentaba junto al pozo sosteniendo en la palma de su mano el pequeño pendiente de perla, el único vestigio de Leonor. Le hablaba en silencio, de mujer a mujer, contándole cómo sus hijos corrían por los mismos campos donde el suyo no pudo hacerlo, asegurándole que su sacrificio no había sido en vano. Una tarde dorada, muchos años después, Isabel contemplaba el horizonte desde el porche. Su cabello era ya un mapa de plata y su rostro un pergamino de arrugas serenas. A su lado, sus 3 hijos, ya adultos, planeaban la próxima cosecha, sus voces mezclándose con el sonido del agua y el zumbido de las abejas. El ciclo de la vida, interrumpido por la codicia, había sido restaurado por el coraje y ahora fluía, imparable y puro. El narrador omnisciente revelaba su pensamiento final, una verdad destilada por el tiempo y el sufrimiento. Comprendió que el verdadero tesoro del Cortijo nunca estuvo bajo tierra. El tesoro era la verdad oculta en un diario, la fuerza que nace cuando no queda nada que perder, y el legado de resistencia que una mujer le había entregado a otra a través del abismo de los años. Así, el Cortijo del Manantial se convirtió en un símbolo, en la prueba de que incluso en la tierra más maldita puede brotar la vida, y de que el amor de una madre, cuando se niega a rendirse, posee una fuerza capaz de mover manantiales y derribar imperios. La historia de Isabel ya no era un murmullo de lástima, sino una canción de triunfo que el viento de Andalucía se encargaría de llevar a todos los rincones. La historia de Isabel y el Cortijo del Manantial nos enseña una lección tan antigua como la tierra misma, una verdad que a menudo enterramos bajo el peso de la ambición y el brillo del oro. Nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide en la extensión de las fincas ni en el lujo de los carretes que levantan polvo sobre los caminos de los humildes. La opulencia de don Ricardo, con sus palacios de mármol y sus salones silenciosos, no era más que una jaula dorada, una fortaleza construida para proteger un corazón vacío y un legado de miedo. La auténtica fortuna, la que perdura y da fruto, es de otra naturaleza. Es la que Isabel encontró no bajo la tierra, sino dentro de ella.
Es la dignidad que se niega a ser pisoteada, la fuerza que nace de la desesperación más absoluta y el amor inquebrantable por los hijos, un amor que puede convertir un secarral maldito en un vergel floreciente. El agua que volvió a brotar del pozo no solo sació la sed de la tierra, sino que limpió la injusticia de generaciones, demostrando que la vida siempre encuentra un camino. El tesoro que Isabel desenterró no podía guardarse en un banco ni lucirse en un collar. Era el conocimiento, la verdad, escrita con la tinta del dolor en las páginas de un viejo diario. Aquel secreto, susurrado de una mujer a otra a través del abismo del tiempo, resultó ser un arma más poderosa que todo el poder de Montenegro. Porque un imperio edificado sobre una mentira es frágil como el cristal, y basta la piedra de una sola verdad para hacerlo añicos. Esta es también una historia sobre el legado que dejamos atrás. Don Ricardo heredó una fortuna manchada de codicia y dejó tras de sí un eco de soledad y desprecio. Isabel, en cambio, recibió la herencia de una lucha silenciosa y legó a sus hijos no tierras ni oro, sino un ejemplo imperecedero de coraje. Les enseñó que el hogar no es el techo que te cobija, sino el suelo que defiendes con honor y trabajas con tus propias manos. El cortijo de las sombras se transformó en el cortijo del manantial, no por un milagro divino, sino por un acto de fe humana. La fe de una madre que se negó a aceptar el destino que otros habían escrito para ella y sus hijos. Se convirtió en la guardiana de una historia, demostrando que a veces, para sanar el presente, es necesario escuchar las voces del pasado y darles la justicia que se les negó. Vimos cómo la arrogancia se marchitaba hasta convertirse en un patético aislamiento, mientras que la humildad florecía en una comunidad unida por el respeto y la gratitud. La justicia poética no siempre es un trueno que retumba, sino a veces el murmullo sereno del agua que corre, un sonido constante y paciente que acaba por erosionar la roca más dura y devolver el equilibrio al mundo. Al final, la fortaleza de un ser humano no reside en lo que acumula, sino en su capacidad para resistir, para reconstruir y para encontrar la luz en la más profunda de las oscuridades. La vida de Isabel es un faro que nos recuerda que, incluso cuando la sociedad nos da la espalda y nos quedamos solos frente a las ruinas de nuestra existencia, dentro de nosotros yace la semilla de un manantial, esperando el valor necesario para hacerla brotar. Si esta historia de coraje y redención ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal, a compartir este relato para que su mensaje llegue más lejos y a dejarnos un me gusta que nos aliente a seguir buscando estas joyas del alma. Tu apoyo es el agua que nutre nuestro trabajo y nos permite seguir contando historias que importan, historias que, como la de Isabel, nos recuerdan de qué estamos hechos realmente. Y ahora queremos escucharte a ti. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este viaje, cuál crees que es la verdadera riqueza en la vida, qué injusticia has visto transformada por un acto de valentía. Cada experiencia es una historia digna de ser contada y nos encantaría leer la tuya. Gracias por acompañarnos hasta el final de este camino.